Ya chicos, estamos de vuelta. Sí, Ya, profe, hola. listo. Sí, profe. Ya, Sí, profe. partamos entonces. Respóndanme la pregunta que quedó al irnos a la pausa respecto a estos personajes de la familia Simpson. Ay. ¿Con quién identifican a cada uno? El ello a la bebé. ¿Con el ello? ¿Ya? ¿Alguien Yo más? puse de super yo a Lisa, ¿Ya? porque ella hace como todo correcto y bla, bla, bla. Y yo también Homero, ¿A dónde? en el ello a Homero. Ah, ya, perfecto. ¿Y dónde pusieron a Bart? También en el ello. También en el ello. ¿Y qué opinan de Marge? Puede ser el yo. El yo, sí. Ya. Claramente de lo que ustedes señalan, lo evidente en los videos es que Homero y Bart son copiados, o Bart es la copia de Homero y son básicamente impulsos, ¿cierto? Y Homero da la impresión que nunca va a madurar. Tal cual como ustedes dicen, Lisa tiene un discurso bastante normativo, por lo tanto es una figura que tiene un super yo bien fuerte internalizado. Maggie, por su edad, es obvio que básicamente lo que vamos a encontrar es un comportamiento más bien impulsivo, instintivo, centrado en el placer, en este caso el chupete, que no lo deja en ningún momento. Después vamos a hipotetizar que capaz que tenga algún tipo de fijación en el futuro. Y con Marx nos pasa eso, ¿cierto? Que es el sistema, es la persona que equilibra este sistema. De alguna manera tiene que arreglárselas para lidiar con este marido que es un niño permanente, con un hijo medio desajustado. Lisa no es tan complicada hasta que se pone un poco exacerbada en su idealismo, pero básicamente el papel de mediador y de organizador y de evaluador de la realidad es March, porque de lo contrario esta familia simplemente va a sucumbir o va a seguir con su disfuncionalidad crónica. ¿Ya? Así que si ustedes se fijan bastante bien el análisis y esto está presente en la vida cotidiana. Por eso que los contenidos no se trabajan solo en el papel. La idea es que nosotros comprendamos en el mundo circundante también cómo esto se da. De la misma manera que cuando hablamos de conductismo dijimos que bastaba con frenar en un semáforo en roja para entender que estábamos condicionados a la luz roja. Bueno, acá tenemos un ejemplo en la vida cotidiana, en un cartoon, por supuesto, pero bastante prototípico de algunos comportamientos. Ya, sigamos entonces. ¿Qué nos falta? La primera tópica son 3 distinciones y es consciente, preconsciente, inconsciente. La segunda tópica son también 3 distinciones, ello, yo y super yo. Ahora vamos a agregar una tercera, que no es una tercera tópica, sino que es una conjunción también de 3 conceptos relevantes que no podemos dejar de lado. Estos son infancia, instintos y sexualidad. Cuando habla de la infancia, Freud lo que plantea es que los eventos de la infancia se quedan marcados permanentemente hasta nuestra vida adulta. Por lo tanto, va a pensar que si uno quiere entender a un adulto al día de hoy, debiera indagar los eventos de su infancia para ver más o menos cómo es que se estructuró esta personalidad. Lo de la infancia es entonces un contenido a lo que siempre vuelve Freud en la terapia. Si uno analiza los casos y cómo fueron llevados, siempre hay una alusión, hay una reminiscencia evidente a indagar cómo se llevó en mi pasado la relación con las figuras de autoridad, cuáles fueron las gratificaciones que obtuvo esta persona y que de alguna manera explicarían lo que es hoy en día. Por lo tanto, la infancia es un capítulo importante y prácticamente, incluso en el tema del desarrollo de la personalidad, Freud va a situar que la infancia y la infancia y la pubertad son determinantes también en la conformación del desarrollo psicosexual. Respecto a los instintos, Freud va a decir que nosotros estamos también gobernados por instintos y esos instintos nos están moviendo permanentemente.
y divide los instintos en dos. Por un lado está Eros y por un lado está Tánatos. Eros representa todo lo que tiene que ver con vida, construcción, placer e incluso sexualidad. Tánatos representa nuestra parte negativa, por así decir, que son nuestras tendencias agresivas y también a la destrucción. Pero Freud va a decir que ambos coexisten en nosotros. Si bien nosotros parece que tenemos una tendencia a negar nuestra parte más agresiva porque no es bien vista, no es menos cierto que estos impulsos son propios de la naturaleza humana. Por lo tanto, perdón, si bien lo importante es que ojalá predomine Eros por sobre Tánatos, no es menos relevante decir que hay que entender que no es una parte que nosotros podamos negar. El instinto de destrucción, el instinto de agresión, igual es parte de nuestra psiquis. Y nosotros vamos a pasar, en algunos momentos vamos a tener ciclos donde estamos más orientados por Eros, en otros ciclos vamos a estar más bien orientados por Tánatos. Vamos a tener en nuestras relaciones momentos en que estamos más constructivos, momentos en que estamos más peleadores y más destructivos. No significa necesariamente agredir y matar físicamente, sino que también en la convivencia podría ser que nuestra forma de interpretar las cosas esté más bien teñida de lo negativo que de lo positivo. Y finalmente, respecto a la sexualidad, Freud ahí es como un poco rupturista, sobre todo para la época tan conservadora en la que estaba viviendo, y plantea que todas las personas nos movemos por pulsiones sexuales. Pulsión es lo mismo que instinto en el fondo, impulso, y entonces dice que incluso los niños tienen necesidades sexuales. Lo que por supuesto para una época tan conservadora causó un poco de escozor. Y hasta el día de hoy incluso persiste un poco la crítica de la excesiva centración de Freud en el concepto de sexualidad. Sin embargo, hay que decir que cuando hablamos de instinto sexual, hablamos por un lado de sexo propiamente tal y genitalidad, pero también podemos entenderlo desde un punto de vista más amplio. Cuando hablamos de sexo, podemos entender que básicamente lo que estamos hablando es de placer. Toda necesidad, todo deseo que va encaminado al placer estaría siendo también parte de este concepto un poquito más amplio de sexualidad. Freud hizo alusiones específicas a sexo, hizo alusiones específicas a atracción sexual efectivamente por un otro, pero nos va a mostrar en su formulación teórica que no todo se reduce a una pareja sexual teniendo relaciones sexuales. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque entender eso es muy importante para lo que viene, que es el concepto de desarrollo psicosexual. Cuando Freud habla del desarrollo psicosexual, nos está diciendo que el desarrollo tiene por un lado elementos psíquicos, pero también nos está diciendo que hay elementos sexuales involucrados. Y esto se relaciona entonces con la forma como los sujetos vamos satisfaciendo el instinto sexual a lo largo de nuestra vida. Aquí aparece entonces el concepto de líbido, que mucha gente usa, no siempre con total conocimiento de causa, pero sí hay una intuición, y la líbido es la energía que genera el instinto sexual. Entonces, una de nuestras grandes fuerzas movilizadoras es el instinto sexual, el deseo de sexo, en sus distintas formas, como sexo o como búsqueda de placer. Tenemos este gran instinto dominante, y este instinto genera una energía. Esa energía es la libido. La libido, según Freud, se va a ir ubicando en distintas partes del cuerpo, en la medida que van pasando los años, en la infancia sobre todo. Y dependiendo del lugar donde se ubique la libido, como generadora de placer, eso va a dar origen a una determinada etapa del desarrollo psicosexual. ¿Ya? Entonces, entender este concepto es importante. Tenemos instinto sexual, la energía del instinto sexual es la libido va pasando, se va ubicando en distintas partes del cuerpo, generando placer,
y en función de dónde está alojada la libido, dónde está ubicada, entonces se determina una etapa del desarrollo psicosexual. Las etapas del desarrollo psicosexual son 5. La etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital. Y cada una tiene sus particularidades. Cuando hablamos de la etapa oral, hablamos de los primeros 18 meses de vida de los niños, es decir, hasta el año y medio. Y para Freud, en esta etapa, la fuente de placer para un niño está en la boca. Por lo tanto, la gratificación sexual la va a obtener a través de esta parte del cuerpo. Eso va a hacer que el niño entonces tenga actividades que involucran la boca y que trate también de llevarse todo a la boca. Entonces, traten ustedes de pensar qué actividad más o menos o evento está aconteciéndole al niño en los primeros 18 meses de vida más o menos que tenga que ver con obtener placer a través de la boca. ¿A quién se le ocurre? Perdón. De tomar leche de la mamá. Tomar leche de la mamá, ¿cierto? Tomar pecho, estar en lactancia, entonces sería una actividad generadora de placer por la boca. ¿Qué significa eso? Que la libido, esta energía sexual, está ubicada en esta zona y el niño lo único que va a querer es estar mamando todo el día o usando los símiles del pecho materno, que serían la mamadera o eventualmente el chupete. Sin embargo, esto es solo hasta los 18 meses, porque desde los 18 meses hasta más o menos los 3 años, la zona de placer ya no va a ser la boca, sino que va a ser el ano. Y el niño, por alguna razón que ya explicaremos, experimenta placer en una actividad que tiene que ver con el ano. Génesis. Profe, esto a mí me lo pasaron en filosofía, en tercero medio. Y Exacto. el profe me dijo, o sea, explicó que la etapa oral era como el niño conoce el mundo y por eso todos se lo meten en la boca, porque es como su forma de conocer. Y de Y, experimentar placer, no puedes dejar eso de lado, ¿ya? Experimentar ah, placer. Ya. y la etapa anal dijo que tenía que ver con como cuando uno controla el esfínter y esas cosas. O sea, Exacto, así lo explicó él. exacto, tal cual. La actividad que tiene relación con la zona del ano a esta edad, entre los 18 meses y los 3 años, es justamente el entrenamiento en el control de esfínteres. Lo raro es que Freud diga que ahí se experimenta placer, porque uno podría entender a priori placer por la boca, ¿cierto? Sin embargo, cuesta un poco entender el placer por el ano. Y esto se refiere a el movimiento de retener y expulsar las heces, que es lo que se hace cuando se defeca. Por lo tanto, si ustedes se fijan, así como la actividad de la lactancia y el amamantamiento y la mamadera es clásico de la etapa oral, en la etapa anal lo clásico va a ser el entrenamiento en control de esfínteres, que va a hacer que el niño esté centrado en esta idea de que a través de su ano él puede o retener o expulsar las heces. Y eso le va a dar un cierto sentido de placer. Luego, a los 3 años más o menos, hasta los 5 o 6, vamos a estar en la etapa fálica. El nombre fálica viene de falo. El falo es el órgano sexual masculino. Por lo tanto, la lógica de esta etapa es que la sensualidad o el placer cambia hacia los genitales. Ya no es la boca, ya no es el ano, sino que ahora mi fuente de interés son los genitales. Por lo tanto, ¿cuál sería una actividad que los niños podrían hacer a esta edad? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Yo creo que el niño va a empezar como a tocarse, como a querer conocerse un poquito más su cuerpo, darse cuenta que tiene estas cosas. Exacto, tal cual. El niño se va a tocar, va a experimentar placer, pero no es un placer como el placer adulto de estarse tocando, no es exactamente lo mismo que una masturbación, sino que básicamente tiene que ver con curiosidad. Y por eso entonces los niños se exploran.
se exploran a sí mismos, exploran a los otros, y lo que pueden hacer también es andar básicamente desnudos, porque simplemente exhiben su sexo, sin una connotación de morbosidad, sin una connotación de un pensamiento torcido, ¿ya? Esto es absolutamente espontáneo, es un placer natural, y a nivel inconsciente está entonces este placer por la zona genital. Luego viene la etapa de latencia, que va desde los 5 o 6 años más o menos hasta los 11, y en psicología latencia significa pausa. Por lo tanto, lo que va a estar pausado aquí, lo que va a estar más o menos detenido, va a ser el interés en la conducta sexual. Este niño que al comienzo se interesaba en la boca, luego en el ano, luego en curiosear sus genitales, va a dejar de hacerlo, ya no va a tener interés en los genitales porque ya los conoce, ya descubrió que tiene lo mismo que todos, y entonces va a entrar en esta etapa de pausa como si no estuviera interesada en el cuerpo ni en el sexo. Por lo tanto, lo que vamos a tener que descubrir es hacia qué va a centrar esa energía. Y finalmente, una vez que llega a la pubertad, más o menos desde los 12 años en adelante, surge la última etapa del desarrollo psicosexual, que es la etapa genital, que no la pueden confundir con la etapa fálica, porque el nombre podría movernos a error. Y la etapa genital, siendo la última etapa del desarrollo psicosexual, es la etapa que nos lleva a la madurez. Porque los impulsos sexuales que estaban dormidos en la etapa de latencia vuelven a despertar, son dirigidos ya no hacia sí mismo de manera autoerótica, sino que ahora son volcados hacia un otro. Y entonces está la posibilidad que este sujeto, a través del encuentro con un otro, pueda tener relaciones sexuales plenas propiamente dichas. Estas serían entonces las 5 etapas del desarrollo psicosexual, que alguien dijo sobre esto al comienzo. Y a mayor especificidad vamos a encontrar algunos detalles. Por ejemplo, en la fase oral, donde bien caracterizaron ustedes a Maggie, tenemos la actividad de comer, chupar y tragar, y eso es lo que causa placer. Y si el niño en esta época le salen los dientes, que es clásico que eso ocurre, entonces hay una posibilidad que también experimente placer agresivo en el hecho de morder. ¿Ya? Eso es algo que causa placer, y eso ocupa un tiempo que son más o menos los 18 meses, y simplemente después esto se reemplaza por otro interés. Cuando ocurre la fase anal, que es la segunda fase, y estamos en el tema del control de esfínteres, hay algunas características asociadas. Por ejemplo, el niño se da cuenta que concita la atención cada vez que ocurre el acto de defecar. Y entonces el niño está, por ejemplo, sentado en la basinica, y cuando hace caca, cuando expele las heces, es premiado. Es premiado con un aplauso, con una felicitación, con un qué bien, y todo el mundo está pendiente de esa conducta. Por lo tanto, se asocia con este gusto por retener y básicamente expeler, soltar las heces, pero también lo asocia con que si lo hace en un momento inadecuado, va a recibir castigo. Entonces el niño está pendiente de la reacción del adulto, porque el adulto lo que hace es pedirle que espere, básicamente que espere hasta llegar al baño. Y cuando eso no ocurre, el niño piensa que va a ser fuente de castigo. Como el niño quiere agradar a los padres, entonces va a tratar de no equivocarse, va a tratar de esperar, de postergar, pero para eso también requiere una cierta madurez de los músculos del esfínter. Con este acto del entrenamiento en el control de esfínteres, lo que el niño también aprende es a respetar o a aceptar las exigencias que le va imponiendo el medio. Su naturaleza biológica simplemente lo llevaría a defecar. La naturaleza social le dice que es bueno que espere, por ejemplo, hasta ser llevado al baño, o que espere hasta haber terminado una cierta actividad. Esa es una primera manifestación de que hay algunos controles sociales que se deben respetar, y que cuando yo respeto esos controles sociales, cuando no me los salto, entonces soy gratificado. Cuando estamos en la fase fálica, que era cuando se vuelven de interés los genitales y por lo tanto está la tendencia a tocárselos y a curioseárselos,
Se dice que se experimenta placer sexual, pero ojo, ese es un placer sexual inconsciente, que no tiene esta connotación, como decíamos, ni de morbo, ni de excesiva erotización. Y en esta edad, estando en este proceso, es que tiene lugar el conocido complejo de Edipo. Complejo de Edipo que es planteado por Freud como un evento donde el niño siente atracción hacia su madre y en la medida que siente atracción por su madre, el padre representa un rival al que quisiera matar y eliminar. Todo esto es a nivel inconsciente, no es que el niño diga, oh, me gusta mi mamá y entonces vamos a matar a mi papá. Esto ocurre solo a nivel inconsciente. Y lo que ocurre es que además el niño de experimentar esta atracción por la madre, piensa que si el padre se entera de sus sentimientos hacia la madre, se va a enojar. Si se va a enojar, lo va a castigar. Y por lo tanto, se imagina la peor forma de castigo que puede haber para un hombre, que es la castración. Por eso se habla entonces de la angustia de castración. ¿Qué es entonces la angustia de castración? La angustia de ser castrado, producto de que el padre se entere de que tiene atracción hacia la madre. Por lo tanto, si ustedes se fijan, esta atracción hacia la madre se vuelve un poco complicada y sería importante entonces que de alguna manera, ya que causa conflicto, esto sea reprimido. ¿Y cómo es reprimido? Se logra por un proceso de identificación con el progenitor del mismo sexo. ¿A qué me refiero? En el caso del complejo de Edipo hablamos de amor del hijo hacia la madre. En el caso del complejo de Electra, que fue formulado en términos posteriores, hablamos de interés o atracción de parte de la hija hacia el padre. Como el progenitor del sexo contrario pasa a ser el rival, entonces el niño o la niña van a tratar de superarlos. Al tratar de superarlos, van a tratar de copiar sus modos de comportamiento. Y en la medida que van copiando esos modos de comportamiento, entonces se produce una identificación. Y es producto de entonces la represión del impulso sexual hacia el padre o a la madre, sumado entonces a esta identificación con la figura del mismo sexo, que entonces se resuelve el complejo de Edipo. Se resuelve y entonces el padre deja de ser competencia y pasa a ser figura de identificación. En la medida que me acerco a ser figura de identificación, dejo de sentir atracción por la madre. En el caso de la niña ocurriría lo mismo, pero al revés. La niña dejaría de experimentar afecto por el padre en la medida que, al tratar de conquistarlo, ha empezado a copiar los modos de la madre y cuando eso está ocurriendo, entonces se da un acercamiento a la madre, un proceso de identificación. Y entonces simplemente ese impulso sexual inicial que se sentía hacia el progenitor del sexo contrario, entonces simplemente queda de lado. Cuando eso ocurre, entonces, entramos a la fase de latencia. Y entonces, esa energía sexual que estaba inicialmente dirigida hacia el padre o hacia la madre como fuente de atracción, se debe canalizar de alguna manera. Y entonces la energía sexual, la libido, se va a sublimar. ¿Y eso qué significa? Que se transforma en alguna manifestación que sea adecuada. No es adecuado que yo haya sentido atracción hacia mi madre, no es adecuado que yo haya sentido atracción hacia mi padre. Por lo tanto, lo vuelco en algo que sí sea adecuado a los ojos de la sociedad, y si ustedes se fijan, se vuelca hacia el trabajo escolar, el juego o el deporte, que son actividades clásicas del niño de esta edad. El niño entonces está en una fase de latencia, no está centrado en los intereses sexuales, sino que desplaza, en realidad sublima ese interés sexual en una actividad que no le causa conflicto y que es bien vista socialmente. Por eso el niño está con suficiente energía como para trabajar en la escuela, como para jugar o como para hacer deporte.
porque no está pensando en los intereses sexuales como pensaba en la etapa anterior. Profe, Finalmente, ¿sí? en la etapa fálica, en el complejo de Edipo Ujú. o el de Electra, ¿qué pasa con la identificación del niño cuando no hay sexo contrario? Por ejemplo, tiene dos papás o dos mamás. Claro, hay que pensar que esta teoría fue planteada cuando esa no era una realidad muy explícita de la sociedad, de hecho no se conocía Claro. probablemente. Entonces esta teoría está planteada primero por un hombre que le imprime, sin quererlo, le imprime un cierto sesgo un poco machista si se quiere. Por otro lado, está planteada en una sociedad donde estos no eran temas. Y si los hubiese habido, estaban más bien ocultos o soterrados, no como ahora que está esta apertura a todo ese tipo de temas. Y finalmente está planteado, si ustedes se fijan, en la figura familiar clásica, familia nuclear, mamá, papá, hijo dentro de la misma casa. Entonces la referencia es esa. Lo que sí podría ocurrir, no pensando en estas nuevas tendencias actuales, lo que sí podría ocurrir es que en ausencia de una de las dos figuras, haya una tercera figura que haga de identificación. Me explico. Un tío, un abuelo, una tía, una abuela, que sean figuras relevantes para el niño y que hagan de fuente de identificación. ¿Ya? Y Freud se va a centrar básicamente en relaciones heterosexuales y va a tener una postura que yo no he investigado demasiado, pero va a tener una postura de que lo normal son las relaciones heterosexuales y por lo tanto tendrá algo que decir respecto a las conductas homosexuales. ¿Ya? ¿Qué nos dice Freud entonces? Justamente nos dice en la fase genital que con la llegada de la pubertad se reactiva este interés sexual, pero superada la temática de complejo de Edipo y Electra, estos intereses sexuales se vuelcan hacia otras personas. Y estas personas son de su misma edad, más o menos. Por lo tanto, se alcanza la fase genital, que es la fase más madura del desarrollo, donde así como el sujeto es capaz de cuidar de sí mismo, ahora es capaz de abrirse un otro y cuidar de ese otro. Y en el proceso de relación de hacer pareja con este otro, entonces se da el terreno para las relaciones sexuales maduras que, como les digo, Freud las plantea en términos de pareja heterosexual. ¿Mm? Eso respecto a las 5 fases del desarrollo psicosexual. De aquí en adelante no hay más, por lo tanto todos los presentes y yo incluida estaríamos por naturaleza, por lógica, en la fase genital. Sin embargo, no siempre las fases se resuelven del todo bien. Y a veces lo que va a ocurrir es que se da una fijación, concepto que ustedes en más de alguna vez habrán escuchado. Y esto se refiere a que podría ocurrir el hecho de que el niño experimente demasiado placer en una etapa del desarrollo psicosexual, o al revés, sea privado de gratificación. Entonces, ya sea que me gratifiquen mucho, ya sea que me gratifiquen muy poco, si esos dos extremos ocurren, cualquiera de los dos, lo que Freud hipotetiza es que la libido se va a quedar asociada a esa parte específica del cuerpo. Y al quedarse permanentemente asociada, es decir, al producirse la fijación de la libido, lo que va a ocurrir es que este sujeto va a buscar persistentemente en etapas posteriores esta misma gratificación. Va a ser tan activa la búsqueda de esa misma gratificación que podríamos hablar prácticamente de rasgos de personalidad. Y entonces, la fijación en la etapa oral va a generar probablemente unas tendencias orales, es decir, una personalidad de tipo oral, y la fijación en la etapa anal va a generar probablemente, no siempre, pero probablemente, tendencias anales, es decir, un tipo de personalidad que represente de alguna manera esta vivencia bien o mal resuelta que se haya dado, perdón, en la etapa anal, que es la etapa 2. Entonces recuerden,
Fijación, la libido queda permanentemente unida a una zona del desarrollo, a una zona del cuerpo, que corresponde a una etapa anterior. Si la fijación se da en la etapa oral, tenemos una fijación oral con tendencias orales y rasgos orales. Si la fijación se da en la etapa anal, la libido se queda fijada en el ano y entonces tenemos personas en el futuro, en la adultez, con rasgos, tendencias o manifestaciones anales. Entonces ahora faltaría explicar cuáles son esas. Cuando se habla de una fijación en la fase oral, y se está pensando entonces en una personalidad oral, esta personalidad oral puede ser receptiva o puede ser agresiva. Cuando la personalidad es oral receptiva, la persona lo que va a buscar es la gratificación permanente por la boca, bajo distintas formas, por ejemplo las que aquí aparecen: fumar, beber o comer en exceso. Ya el marcado placer, el hábito muy marcado de fumar, beber o comer, estaría dando cuenta con cierta probabilidad de que en algún momento de su desarrollo, cuando estaba en la etapa oral, hubo o excesiva gratificación o déficit de gratificación. Y eso generó que la libido se quedara detenida permanentemente ahí, y entonces se generan estos rasgos de personalidad. Si la personalidad es oral agresiva, en vez de tragar con la boca, lo que se va a hacer es expulsar. Y entonces vamos a tener una personalidad más bien oral agresiva, que va a reflejar agresividad o incluso hostilidad verbal. Entonces, con la boca, yo simplemente agredo. Y cuando la fijación se da en la fase anal, Freud va a caracterizar la personalidad anal retentiva o la personalidad anal expulsiva. Probablemente tiene que ver la personalidad anal retentiva con el tema de la tacañería, porque el tacaño, si ustedes se fijan, es la persona que guarda para sí y que no comparte. Por lo tanto, es muy representativo del movimiento de retención de las heces, si ustedes se fijan. Cuando el niño está en la fase del control de esfínteres, lo que está haciendo por un lado es retener las heces y por otro lado expulsarlas. El tacaño, el mezquino, vendría a caracterizar esta tendencia exacerbada o que hubo demasiada gratificación o demasiado castigo en el momento en que el niño tenía que hacer este ejercicio. Cuando hablamos de una personalidad anal expulsiva, entonces esta persona simplemente suelta, y suelta probablemente sin piedad y con prepotencia. Por lo tanto, tenemos una persona cruel, prepotente, o también podríamos tener una persona simplemente sucia y desordenada. Simplemente tira. En cambio, una persona anal retentiva sería una persona meticulosa y ordenada, al punto de llegar a la obsesión o a la compulsión. Entonces, si miramos a nuestro alrededor o miramos en nosotros mismos, capaz que podríamos hipotetizar que nuestros rasgos de personalidad, si es que reflejan tendencias orales o reflejan tendencias anales, pudiesen estar relacionados con las vivencias que tuvimos, ya sea en la fase oral, ya sea en la fase anal, donde o hubo mucha gratificación o hubo muy poca gratificación, y por eso la libido se quedó detenida ahí, buscando eternamente gratificación. ¿Se entiende? Sí, profesora, una consulta. ¿Mm? ¿Eso se podría modificar cuando una persona ya es adulta? Está difícil, ¿cierto? Porque Freud dice que son prácticamente rasgos de personalidad, y los rasgos son difíciles de cambiar, porque son más bien constitutivos. Ahora, de que se puede intentar, por ejemplo, dejar el tabaco, se puede intentar. De que se puede intentar dejar la bebida, se puede intentar. Pero ahí entran otros elementos, que es, por ejemplo, la fuerza de voluntad, la motivación que tenga esta persona, y que enganche justo con un tratamiento, en este caso, que es exigente. Que es exigente porque demanda que yo deje atrás y que sea consistente
y que por largo tiempo deje el hábito. Y eso para una persona que tiene un hábito ya muy crónicamente instalado es el doble o el triple de difícil. Entonces se puede intentar. Ahora, no necesariamente esto llega a la patología. Yo podría simplemente ser excesivamente ordenada, no soy patológica, pero tengo mi lado obsesivo, por ejemplo. ¿Mm? Ahora, cambiar eso también requiere como que yo me lo proponga. Entonces yo, por ejemplo, si sirvo de ejemplo, yo soy un poquito estructurada, ustedes se habrán dado cuenta, y yo soy así como de la simetría. Si yo hay algo chueco, yo me tengo que parar y enderezarlo. Yo puedo convivir con eso y no daño a nadie, pero en estricto rigor yo a veces pienso, ¿qué más da? Que quede chueco, ¿qué tanta cosa? Y lucho con mi rasgo estructurado, obsesivo, y digo, no, voy a dejarlo así. Sin embargo, al rato me la gana, yo me paro y enderezo la cuestión, ¿ya? Porque la simetría para mí es como que me deja tranquila, ¿ya? Entonces, si ese rasgo que no tiene nada de extremadamente adictivo ni patológico, ¿se puede manejar? Perfecto. Pero es una tendencia que cuesta modificar. Yo les digo que yo trato de hacerlo y me cuesta. ¿Mm? Es raro que yo tenga algo desordenado. Yo puedo estar muy cansada, pero tengo que dejar todo ordenado. De lo contrario, no estoy tranquila. Lo mismo le debe pasar a una persona que está permanentemente bebiendo. A lo mejor intenta, pero el rasgo se impone. ¿Mm? Ahora, para eso estamos también nosotros los psicólogos, para tratar de ayudar a las personas a manejarse con estos rasgos. Si los rasgos no implican gran conmoción, no implican gran conflicto, quizá no es tan necesario modificarlos, pero sí los podemos entender. Pero si el rasgo ya está generándome problemas y me está llevando a una forma inmadura de comportamiento y de relación, entonces lo más probable es que se requiera un poquito más de dedicación y esfuerzo para tratar de vencer ese hábito, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo que se instaló cuando éramos pequeños. Y acuérdense lo que dijo Freud, las experiencias de la infancia se quedan grabadas por largo tiempo al punto que son determinantes de nuestra personalidad adulta. Independientemente de eso, la terapia nosotros la ponemos al servicio, como toda terapia, no solo la terapia psicológica, de lograr que el paciente pueda generar algunos cambios para tener mayor bienestar. Y ahí va a depender también de los recursos con los que cuenta el paciente, no necesariamente monetarios, pero también a veces monetarios, porque los tratamientos a veces son caros, y también va a depender de la voluntad de cambio que tenga ese paciente, porque si no es su momento para cambiar, el tratamiento no le va a servir. Bueno, después de Profesora, todo, ¿sí? Perdón. por ejemplo, sí, por ejemplo, yo ya llega un paciente a mi consulta. Yo lo podría entender, analizar desde el psicoanálisis, pero tal vez el tratamiento puede ser conductual. Por ejemplo, en un caso, no sé, pues de fobia a la araña, por ejemplo. Lo puedo entender con todos los conceptos que nos dio acá o entender desde esta perspectiva y, y ocupar el conductismo a través de, no sé, alguna técnica de como mostrarle una araña y ver su estímulo, saber su respuesta. ¿Podría ser? Si usted hiciera eso, usted sería de una postura más bien ecléctica. El eclecticismo es la mezcla, pero con sentido. Entonces Ya. uno toma lo mejor de cada teoría, toma la mejor utilidad de cada teoría y evidentemente la puede aplicar. Otras Ah, personas que no son eclécticas lo que hacen es guiarse por un sistema y entonces, por ejemplo, adscriben totalmente al psicoanálisis, se forman en psicoanálisis, profundizan en psicoanálisis, sus estudios de posgrado son de psicoanálisis y entonces su mirada es desde esta comprensión y todo su tratamiento probablemente apunte a eso. Pero si usted ya. me pregunta a mí, bueno, yo tengo dos grandes orientaciones que están dadas por mi formación. Yo tengo una fuerte formación cognitivo-conductual y tengo una fuerte formación constructivista, que todavía no vemos el constructivismo, ninguna de las dos la hemos visto, básicamente. Pero, por ejemplo, yo considero tremendamente útil y no podría dejar de lado el concepto de inconsciente. No podría dejar de entender que a las personas les pasan cosas a nivel inconsciente y darme cuenta, por ejemplo, como vamos a ver ahora, de los mecanismos defensivos. No necesito ser
no necesito ser psicoanalista para entender que, tal como dice usted, yo puedo entender a esa persona desde un punto de vista psicoanalítico. Si usted me pregunta a mí, para una fobia, yo al tiro me voy al conductismo. Pero eso es quizá porque yo estoy en una postura ecléctica. ¿Mm? Sí. Pero yo creo que este ramo está pensado para eso. Está antes de que ustedes tomen grandes decisiones, está pensado antes de que ustedes busquen una orientación, si es que se van a orientar por una tendencia en particular, y está planteado justamente para mostrar las bases, para que ustedes se den cuenta, y por eso hablamos de los distintos paradigmas y de las distintas epistemologías, porque dijimos, vamos a abrir la mente para poder entender a cada movimiento psicológico en su esencia. Y entonces la idea es que salgamos de este curso y digamos, tenemos a lo menos 5 o 6 miradas posibles, y luego ustedes con el tiempo en la carrera van a ir profundizando, van a ir conociendo más en profundidad cada uno de estos conceptos, y a la larga, cuando tengan que aplicarlos, van a poder decir, esto me sirve acá, esto me sirve allá. Y luego, cuando pasen más bien por los ramos clínicos, es altamente probable que les pase que se tiendan a identificar más con un modelo que con el otro, ya sea porque van a estar identificados con lo que les está mostrando el profesor de taller clínico, por ejemplo, en particular, ya sea porque la construcción teórica les hace más sentido. Y después, bueno, viene todo, insisto, todo el camino de profundización, porque nosotros en la UVM salimos como si, salimos, digo yo no salí de la UVM, pero de la UVM se sale como psicólogo generalista en el fondo. No hay una mención. La mención, si es que la hubiese, la forma usted después, con sus estudios de posgrado. ¿Mm? Pero sí es importante que todos tengan acceso a conocer los modelos fundantes que nos dan puntos de vista muy distintos a veces, pero también a veces perfectamente complementarios. ¿Mm? Así que yo creo que se puede hacer eso. Yo lo hago, pero en algún momento si usted toma una orientación específica, por ejemplo en el área clínica, es probable que usted empiece a mirar todo desde ese modelo y que las técnicas que use tengan que ver con ese modelo en particular. ¿Mm? Profesora, ¿Sí? ¿Quién me habla? Alison, ¿la persona solamente puede tener esa fijación en esas dos fases o pueden ser también en la otra fase? Lo que describe Freud básicamente es eso, y yo escuché en algún momento fijación genital, o fijación fálica más bien dicho, fijación fálica. Y les voy a decir que he buscado insistentemente material al respecto y no he podido dar con eso. Así es que si alguien tiene acceso a material sobre fijación fálica, avise. Yo incluso le pedí a un psicoanalista, pero no tenía mucho tiempo, así es que no me pudo ayudar. Le pedí a un psicoanalista que me explicara, porque lo que yo encuentro en todos los textos, lo que yo aprendí también, son estas dos grandes fijaciones, ¿ya? Pero yo me imagino que el principio debe ser más o menos el mismo. Exceso de gratificación, falta de gratificación, y el tema es en qué se muestra, cómo se aprecia. ¿Será una conducta hipersexualizada? Eso es lo que yo quería resolver, ¿ya? Pero insisto, tengo que ser súper honesta, yo leo harto, pero esa información no es, por lo menos para mí, no está directamente accesible hasta el día de hoy, ¿ya? Queda como tarea, que para mí una tarea permanente, insisto, yo he pedido información y no me han podido dar información sobre otra fijación. Pero debe haber, alguien debe saber. Ya, nos toca también un penúltimo tema, creo que son los mecanismos de defensa, antes de que se nos pase el tiempo. Entonces tenemos que revisar. Mecanismo de defensa es otro concepto que ustedes habrán escuchado más de alguna vez, porque esto lo usamos en lo cotidiano. Sin embargo, ahora vamos a ver la explicación desde el psicoanálisis propiamente tal, con peso teórico, digamos. Y los mecanismos de defensa están justamente para defendernos, si no hay que usar mucha más lógica. El tema es de qué nos defiende un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa nos defiende de la angustia. Y nosotros ya sabemos más o menos las cosas que nos causan angustia. Aquello que representa una amenaza puede venir desde lo interno, puede estar en lo externo. El hecho es que a mí, como sujeto particular, me angustia. Y como nosotros básicamente evitamos el displacer, evitamos el dolor, evitamos la angustia, entonces nuestra psiquis se encarga
de activar una serie de mecanismos que hagan ese rol. Presentar las cosas de una manera tal que yo no me tenga que contactar tan directamente con los contenidos angustiantes. Y esa tarea la hace básicamente el yo. El yo frente a una amenaza se da cuenta que es mejor activar un mecanismo de defensa antes de que esta persona lo desborde la angustia. El mecanismo de defensa más conocido y más famoso y más estudiado por Freud probablemente es el mecanismo de la represión, que significa rechazar y enviar fuera de la conciencia todo aquello que resulta doloroso o inaceptable, ¿ya? Lo mismo que veíamos cuando veíamos las capas de la personalidad, ¿ya? Aquellos pensamientos, sentimientos, deseos, impulsos, motivaciones, etcétera, que nos resultan angustiantes, conflictivos, que nos resultan avergonzantes, incluso eso se manda fuera del nivel consciente. ¿A dónde se manda? Se manda a la capa inconsciente. El gran problema es que uno cree que desaparece, pero no desaparece, simplemente queda guardado y en algún momento, como es el inconsciente, se va a tender a manifestar. Fede, ¿Sí? pero ese que se envía afuera, o sea, puede ser como un impulso que uno puede llegar a tener o pensamiento y que luego lo envía al inconsciente. Eso es, enviar al inconsciente aquellos pensamientos, impulsos que me resultan conflictivos. O sea, puede ser cualquier cosa que tengamos al inconsciente. Pero tiene que ser de un cierto monto para que yo haga un esfuerzo de energía mental tal, de energía psíquica en realidad, para que haga tal esfuerzo de sacarlo y guardarlo en las profundidades. Sabiendo nosotros ahora desde la teoría que no es que desaparezca, sino que ahí va a seguir más o menos ebulliendo hasta que en algún minuto, acuérdense cómo es el inconsciente puede estar muy oculto, pero en algún minuto se va a tratar de colar. Entonces hablamos de un impulso, pero que sea avergonzante o que genere conflicto. Hablamos de un deseo que no sea muy fácil de sostener, ¿ya? Porque que a mí me guste el color azul, como a su compañero hace un rato, no tiene nada de malo, no perjudicamos a nadie, pero que como dice acá en el caso, me guste mi cuñado, eso ya es un poquito más complicado. Entonces el sentimiento hacia mi cuñado yo me lo tendría que guardar, porque ¿qué diría el super yo? Diría que no es Que está mal. todo mal. Entonces, se entiende que hay un impulso, un sentimiento, un deseo, una necesidad de un monto tal que por alguna razón lo vuelve a mis ojos totalmente inaceptable. Y como yo me sentiría mal si lo tuviera en un nivel consciente, entonces lo voy a ir alojando al inconsciente. A eso le llamamos represión. Eso es reprimir. Pero Fede, puede pasar también en una situación donde, por ejemplo, hay una persona que está en una relación de pareja que le hace daño, una persona golpeada, maltratada, y como que no sé, como que sabe que está mal, pero lo oculta, no sé, para los cercanos, como que trata de, como que se engaña al final a sí misma para, eso también puede funcionar como un mecanismo de defensa, aunque obviamente no se está cuidando realmente. Ya, ahí tendríamos dos cosas, pero habría que profundizar harto más porque el tema es bastante complejo. Pero yo veo dos cosas de entrada. Primero, es verdad, yo creo que si resulta doloroso, entonces yo tendería a reprimirlo. Pero también probablemente no es solo represión, sino que para que yo pueda funcionar como que esto está todo bien, necesitaría otro mecanismo. Y ese mecanismo probablemente tiene que ver con la escisión. Escindir algo es partirlo en dos. Y entonces yo me dividiría en dos y haría como que esta parte existe pero no existe. Eso que es ambiguo, porque hacer como que existe pero no existe, se podría justificar desde esta necesidad de, a lo mejor imperfecta, pero de esta forma que yo he encontrado de manejarme con esta situación. Entonces, justamente, porque nosotros estudiamos profundamente psicología para no adelantar juicios. Porque cuando la gente dice gratuitamente, es que a ella le gusta que le peguen,
eso es una bofetada para la persona que está desde dentro de la situación violenta. Solo estando desde dentro o desde una comprensión muy, muy empática de la situación, uno puede entender que la persona no encuentra otra forma de salir, ¿no? Claro, a eso o sea, no me refería como el hecho de creer que le gusta estar ahí, pero no sé, a veces como, porque he como que he sido testigo de algunas situaciones donde una persona se quedaba ahí porque encontraba más razones para quedarse, por ejemplo, que era el padre de sus hijas, que las hijas necesitaban tener a la figura del padre presente, entonces como que omitía la parte negativa y como que decía, no, no es tan mala porque en el fondo sentía que necesitaba también continuar con eso. Ya. Entonces no es que crea que obviamente que le gusta eso, pero como que de alguna forma trata como de mandarlo al inconsciente. Sí, no, en primer lugar yo quiero decir que yo fui la que puso la frase de que hay gente que incluso puede llegar a decir le gusta eso. No tengo ninguna idea de que usted haya dicho eso, ¿ya? Partamos de la base que yo dije eso. Porque hay gente que lo piensa y bueno, habría que comprender el mecanismo por el cual lo piensa. Pero es verdad, lo que usted está diciendo suena un poco a racionalización, que es otro mecanismo de defensa. Y en el mecanismo de la racionalización, lo que nosotros hacemos es buscar causas lógicas, causas racionales, para lograr una cierta tranquilidad. Entonces, cuando uno dice, no, pero si no es tan malo porque también tiene esto otro, uno lo que está haciendo probablemente es racionalizar, ¿ya? Ahora, ojo, esa persona está racionalizando porque está en una situación de la que no puede salir. Si yo no tengo los recursos para mantener a los hijos, hay una alta probabilidad que yo me quede ahí con relación dañina incluida, hasta que logre desarrollar la suficiente fortaleza y me convenza de que eso solamente me trae más perjuicio. Pero mientras la persona no vea eso, mientras no tenga las condiciones favorables de cambio, hay una alta probabilidad de que sobreviva o negando o racionalizando. Si es que hay que también dejar la mitad afuera, podría ser incluso un grado de decisión, como le digo yo, pero ya eso se estudia asociado a la problemática particular en profundidad, ¿ya? Los mecanismos de defensa están en nuestra vida cotidiana. Nosotros, bueno, no todo el tiempo estamos reprimiendo, porque en realidad la represión es un mecanismo donde hay un tremendo gasto de energía y se asocia, por ejemplo, a los cuadros de neurosis, pero también puede haber parte del material que yo por alguna razón mandé al inconsciente. Pero ojo, también yo podría entrar en el mecanismo de la negación. Y negar es como no ver, desconocer aquellos aspectos de la realidad que son desagradables. Entonces, cuando yo no veo, es porque mi psiquis, en vez de que yo sufra de angustia, busca un mecanismo a través de la negación para que yo esa angustia la pueda vivir de mejor manera. Entonces, la negación es un mecanismo bastante infantil porque la negación significa no ver la realidad y son los niños los que no distinguen la realidad. Los adultos sí la distinguimos, se supone. Pero yo podría eventualmente, siendo adulta, entrar en negación. Por ejemplo, aquí hay un caso. Un paciente al que se le diagnostica una enfermedad grave olvida haber recibido la información. Le pasaron el diagnóstico, le pasaron los exámenes, le pasaron todo, habló con el médico y sin embargo no le quedó claro que su enfermedad tenía esa gravedad. Muy grande el problema como para verlo. ¿Ya? Eso es negar. O a nivel un poquito menos doloroso o menos grave. Un estudiante que se niega a creer que reprobó el RAM. Y entonces tiene puro rojo, está reprobado, aparece ahí en la lista de reprobado diciendo que no puede ser. Es que yo no me puedo haber echado este RAM. Eso también sería un mecanismo de negación. Si usted se fija, estamos hablando desde violencia hasta no aceptación de una nota, pasando por no aceptación de una enfermedad. ¿Ya? Los escenarios pueden ser más o menos graves. Yo puedo gastar más o menos energía en utilizar este mecanismo de defensa. Si yo mantengo el gasto de energía en mecanismos de defensa a un nivel más o menos bajo, no me voy a enfermar. Pero si el gasto de energía supera lo razonable, lo más probable es que esto se vaya acercando a un cuadro de neurosis, que es una dificultad de índole emocional, de índole psíquica, que no es de las más graves, pero que sí causa mucho malestar. Las pacientes de Freud, por ejemplo, eran neuróticas, solo que tenían un tipo especial de neurosis. ¿Ya? El concepto de neurosis ustedes lo van a aprender con mayor propiedad en la parte más bien clínica.
También podemos usar el mecanismo de la proyección, y esto es algo que muchas veces hacemos. Ponemos nuestras características negativas en un otro. ¿Por qué? Porque eso resulta menos amenazante y yo quedo mejor parado. Si yo pongo mi parte fea afuera y se la endoso, se la achaco al otro, entonces yo quedo como un poco más livianita. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Juan, que decimos que Juan nos odia cuando en realidad somos nosotros los que tenemos aversión o resistencia hacia Juan. Entonces, el rasgo negativo está en mí, yo lo rechazo, y sin embargo, como es feo pensar que yo rechazo a la gente, entonces digo que es el otro el que me rechaza a mí. Y eso me hace sentir un poquito más tranquila. El contrario de la proyección sería la introyección, donde yo me atribuyo características de un otro para mí. Lo más probable es que para quedar bien parada, yo me atribuya características positivas de otro en mí. Y eso lo haría nuestra psiquis, invertiría esa energía para que yo esté un poco menos angustiada, un poco más tranquila. La racionalización era lo que decía, dar explicaciones lógicas a sentimientos o pensamientos que resultan inaceptables. La regresión también es otro mecanismo, y en la regresión hay un regreso, una vuelta. Hay una vuelta a una etapa anterior del desarrollo, donde lo más probable es que las condiciones actuales que me causan el problema no estaban, por lo tanto es un mundo más protegido. ¿Qué más protegido que volver, por ejemplo, a la infancia? Cuando yo probablemente no tenía tantas dificultades, todo era juego, todo era pasarlo bien, todo era ser feliz, para los que tienen esa asociación del recuerdo de la infancia, y a lo mejor entonces en este momento estoy viviendo una situación muy complicada, y entonces yo vuelvo a este momento anterior. Eso pasa mucho con los niños, por ejemplo, cuando, no en todos, pero podría ser cuando nazca un hermano. Entonces el niño que ha sido fuente de atención, de pronto se ve invadido por la presencia de esta otra guagua, más encima guagua exquisita, rica para tomarla, que ni siquiera se mueve, que mira que es tierna, toda la atención puesta en la guagua nueva, y el hermanito queda de lado. ¿Qué empieza a hacer el hermanito? Habría una probabilidad de que empiece a chupar chupete, pedir mamadera, usar pañales, hacerse pipí, es decir, vuelve a una etapa anterior donde recibía toda esa atención y todo ese cuidado. A eso le llamamos regresión. Lo que ustedes tienen aquí es una muestra de una parte de los mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa que son menos complicados, más suaves, por así decirlo. Hay mecanismos de defensa que son un poquito más complicados, que implican un mayor gasto de energía y por lo tanto no está tan equilibrada la cosa. Pero de que si usamos mecanismos de defensa, los usamos, y eso no nos hace ser necesariamente patológicos. Si esto se incrementa, es posible que sí. Y en los casos, en ciertos casos específicos, está descrito en psicopatología cuáles son los mecanismos de defensa específicos que utiliza un tipo de paciente y cuáles son los mecanismos de defensa específicos que se presentan en otro tipo de paciente. ¿Ya? Pero ahí nosotros no vamos a entrar porque ya nos iríamos al ámbito clínico. Profesora, una consulta. En el de regresión, solo se refleja en el comportamiento del niño en este caso, o puede ser, por ejemplo, que una persona con el fin de evitar su presente tienda como a pensar en cosas del pasado que lo hacían sentir bien, o no sé. No sé si se entiende la pregunta. Me suena más a refugio en la fantasía. Entonces yo, a través de la ensoñación, lo que puedo hacer es pensar melancólicamente en el pasado, lo bien que estaba, qué ganas de hacerlo. Eso quedaría a nivel de ideación. Y podría ser un mecanismo, parecido a una imaginería, donde yo en el fondo me traslado a un lugar agradable, confortable, que más encima me baja el estrés. Pero aquí estamos hablando de una manifestación inconsciente, donde el yo, producto de la alarma, SOS, pánico, aprieta el botón de pánico y dice actívese un mecanismo de defensa porque el monto de angustia esta persona no lo logra manejar. Como esta no es una teoría cognitiva, no va a pensar que esto es producto de una, digamos, que se soluciona o que consiste básicamente en una ideación. No sé si me entiendes, como una forma distinta de mirar.
Eso Sí, que ahora me- ¿Mm? Tenía otra pregunta. ¿Qué había dicho que era lo contrario a la proyección? La introyección. Yo Ah, ya. introyecto un rasgo positivo. Entonces el niño que siempre hacía todo mal, dice, hay un trabajo muy bonito, ¡uy, qué lindo! ¿Quién lo hizo? Yo. Y ni mentira, no lo hizo. Y no es que sea mentiroso, es que necesita sentir esa sensación de éxito probablemente. Y entonces agarra lo que hay y dice, sí, yo fui, yo lo hice. Sí, me quedó súper bonito. Está introyectando para quedar, si ustedes se fijan, mejor parado. Sería más angustiante quedar en evidencia una vez más que no hizo algo bonito, que no hace cosas exitosas, que no hace cosas que merezcan aplauso. Pero si ustedes se fijan entonces en un contexto donde una persona está doliente, donde la persona siente niveles de angustia, si llegamos a ese monto, entonces nos estamos acercando a los cuadros que, no específicamente a los que trataba Freud, porque eran muy espectaculares, pero sí estamos un poco acercándonos al sufrimiento más bien neurótico, ¿ya? Y todo esto que hemos visto hoy día, la tópica 1, la tópica 2, los 3 conceptos adicionales que son infancia, los instintos y la sexualidad, más el tema de los mecanismos de defensa, más el desarrollo psicosexual, más el concepto de fijación, el concepto de líbido, etcétera. Todo lo que yo hoy día les he hablado, todo eso se hace, se concretiza, tiene su centro de operaciones en la terapia. Entonces alguien preguntó al inicio de la clase y yo le dije paciencia, que eso es lo último de lo que vamos a hablar. Si esa persona está aquí escuchando, aquí está. La terapia analítica entonces junta todos los conceptos que hemos dicho y plantea que la idea del tratamiento es llevar las causas inconscientes a un nivel consciente. Creo que la persona usó una expresión algo así como empujar. Yo le dije, sí, pero no vamos a hablar de empujar, vamos a hablar de llevar. No me acuerdo bien la palabra específica que usó, pero esto es tratar de hacer que aquello que está a nivel inconsciente y que por lo tanto no es accesible para el sujeto lo pueda ver, lo pueda mirar. Cuando eso ocurre, entonces, aquellos impulsos, necesidades, deseos que están reprimidos, y es decir, que fueron mandados al inconsciente, se liberan y entonces son hechos conscientes y baja la angustia. Probablemente cuando eso ocurre, el paciente empieza con las interpretaciones que hace el analista, empieza a tener noción de por qué le pasaba lo que le pasaba, muy relacionado probablemente con algunos episodios de la infancia o con su relación con ciertas figuras de autoridad, y probablemente entonces, dado que esto quedó ahí para elaborarlo, ya no es un misterio, ya no es por qué me pasa lo que me pasa, que no entiendo, entonces los síntomas empiezan a desaparecer y la persona empieza a recuperar el bienestar. Pero eso no es inmediato, eso depende de la técnica que utilice el terapeuta. Entonces el terapeuta va a usar. En su momento Freud utilizó la hipnosis, pero no le funcionó, porque no todos los pacientes lograban buenos resultados y porque con la hipnosis no lograba revelarse más específicamente la realidad de las cosas que estaban ocultas. Y usó también la interpretación de los sueños, y ya sabemos por qué, porque los sueños simbolizan y disfrazan algunos deseos inconscientes. Y finalmente llegó a la asociación libre, que era esta idea de que el paciente hable y cuente todo lo que se le venga a la mente sin censura. Es por esa razón que si ustedes se fijan en la imagen clásica, está el paciente en el diván y el analista, Freud en este caso, está por detrás. ¿Y por qué está por detrás? Para no interferir el proceso de la asociación libre, para que ni siquiera con un gesto o con alguna expresión que el paciente pueda ver en el terapeuta, se vaya a cortar este hilo de la asociación libre, porque en la medida en que el paciente va hablando y hablando y hablando, empiezan a aparecer las conexiones, empiezan a aparecer los elementos que se repiten y que entonces nos muestran que ahí hay un atisbo de explicación, ¿ya? Entonces el terapeuta está atrás para no cortar este hilo de la asociación libre y el paciente narrará sin censura
y cada cierto tiempo el analista le irá haciendo algunas interpretaciones y le va a ir mostrando cómo lo que aparecía estaba en el inconsciente generando este conflicto. Los casos de neurosis histérica, entonces, que son los casos que veía Freud en su consulta y que llegan, como yo les decía al comienzo, por ceguera, sordera, una tos inexplicable, parálisis, desmayo, síntomas muy llamativos, muy evidentes, y sin embargo yo les decía, sin ninguna evidencia de alteración física. Esos cuadros, en esos cuadros, por ejemplo, una parálisis que no tiene explicación médica, la alternativa que nos deja es entonces que hay un conflicto inconsciente que se está mostrando en esa parálisis, que es el síntoma físico evidente, y a eso le llamamos histeria de conversión. ¿Por qué? Porque un conflicto inconsciente de tipo emocional se está convirtiendo, se está manifestando de una manera física. A eso se le llama cuadro conversivo o histeria de conversión. Cuando la gente dice que eres histérica, lo que quiere decir es hoy que estás neurótica, porque histérica es esta. Histérica es la que presenta síntomas físicos producto de un conflicto inconsciente de nivel emocional que no puede manifestar. Y luego de hablar y hablar a través de lo que se llamó la cura por la palabra, luego de hablar y hablar y hablar, al aparecer todos estos elementos inconscientes de la historia del paciente, ¿qué ocurría? Se va a la parálisis, se va a la ceguera, se va a la sordera. Eso cuando el cuadro es, cuando el tratamiento logra éxito. ¿Ya? Profesora, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué sabe usted sobre parálisis del sueño? ¿Tiene algo que ver con esto? No, no tiene que ver con esto, es un fenómeno que ocurre en determinadas fases del sueño y donde la sensación es que el cuerpo, la mente como que despierta, pero el cuerpo no, se produce un desfase. Y entonces la persona tiene la sensación de que el cuerpo está atrapado y efectivamente no puede mover ni un músculo. Pero eso es un proceso como de desconexión en lo que sucede entre el sueño y la vigilia, entre cuerpo y mente. ¿Ya? Pero eso se explica por un fenómeno del sueño, sería una alteración del sueño. ¿Ya? Esto no, esto es una parálisis física. Si ustedes ven después, bueno, el cuadro, el caso clínico que ustedes van a ver es de un caso de neurosis histérica, ¿ya? Y ahí van a ver. Y a lo mejor no va a ser tan evidente el síntoma, pero mírenlo con atención y miren cómo entra la paciente y miren cómo sale la paciente. Entonces, a lo mejor no es algo tan evidente, así como que la paciente está tirada, pero lo que describe, sí, es muy parecido a una parálisis física propiamente. Me salgo de aquí porque tengo que mostrarles las instrucciones para el práctico, donde van a poder aplicar entonces todos estos conocimientos que, no los estoy presentando, todos estos conocimientos que acabamos de trabajar. Para algunos era materia medianamente conocida, para otros a lo mejor más desconocida, pero lo importante es que lo dejamos redondito, creo yo. Nos falta mucho, por supuesto, pero ustedes profundizarán después. ¿En qué consiste nuestro práctico? La fecha de encargo es hoy día, 15 de abril. La instrucción es bastante sencilla. La actividad se basa en el video sobre una sesión de psicoanálisis de Freud con la paciente Elizabeth von R. Se requiere, esto es lo que ustedes tienen que hacer, ustedes miran el video y lo que hacen es aplicar los conceptos del modelo que vieron recién en la clase al caso, identificándolos en el video y fundamentando teóricamente lo que se observa en la imagen o en el relato de los participantes. ¿Ya? Entonces, básicamente, ustedes tienen ahora una serie de conceptos, van a tener un video y ustedes tienen que ver en qué parte del video aplica cada concepto y lo fundamenta. ¿Ya? Supongamos que ustedes dicen, y aquí yo reconozco la estructura del ello. Ya, perfecto. ¿Dice dónde? En esta parte del video. Pero luego fundamento.
Y eso se refiere a una de las instancias de la personalidad descrita en la segunda tópica, donde Freud lo que plantea es que el ello es la manifestación de nuestra parte impulsiva y que se rige por el principio del placer, porque si nos damos cuenta en el video, la paciente lo único que quería era puro gratificarse. ¿Ya? Eso que es un ejemplo, lo que estoy tratando de mostrar es que necesito que ustedes desarrollen la idea, que ustedes fundamenten. ¿Ya? Pero en términos estrictamente de cantidad de contenidos a evaluar, si ustedes se fijan, yo les hice acá un resumen. Cosas que podrían aparecer, elementos de la tópica 1, de la tópica 2, otros conceptos centrales que son los 3 que vimos, infancia, instintos, sexualidad, la teoría del desarrollo psicosexual, el concepto de defensa o mecanismos de defensa, el proceso de tratamiento, qué es lo que implica, hacia dónde nos quiere llevar, y cualquier otra distinción relevante que ustedes puedan ver en el video. ¿Ya? Como aspectos formales, los de siempre, escrito en formato Word, letra Arial 11 o similar, márgenes moderados, no usar PDF, no ponga introducción, no ponga conclusión porque no la voy a leer. La extensión es de 2 planas, va a tener que ser con interlineado sencillo para que les rinda el espacio. ¿Ya? Pueden citar cuando sea preciso bajo formato APA, pero no se aceptan respuestas iguales entre grupos, no se acepta el plagio y por lo tanto no se les vaya a ocurrir tampoco hacer puro copy-paste de la clase de hoy. Más encima que yo tengo el resumen de la clase, entonces sería feo e impresentable. ¿Ya? La idea es que ustedes con sus palabras, si quieren citar de repente, pero con sus palabras básicamente expliquen para ver cuánto ustedes comprendieron. Esta entrega la próxima clase, vamos a habilitar un espacio en el aula virtual para que suban nuevamente un trabajo por grupo. Si no pueden subirlo, me lo mandan a mi correo, pero recuerden, un trabajo por grupo, porque si no yo tengo que estar rescatando y me aparece lo mismo. Respecto al link del video, aquí dice, se entregará puntaje por cada distinción correcta de este listado y su fundamentación. Con eso yo me voy a hacer una tablita, yo voy a calcular más o menos cuántos indicadores ustedes pueden distinguir, cuántas distinciones teóricas pueden tener en este caso, y en función de la cantidad ideal va a llevar la mejor nota, y mientras menos distinciones relevantes vayan haciendo, esa nota va a ir bajando. Si hay faltas formales reiteradas, así como que me están empezando a molestar, que la redacción está muy mala, que está inentendible, que la falta de ortografía es tremenda, o que ya de frentón redunda y redunda y redunda en la misma falta, yo ahí voy a empezar a descontar por lo menos una décima por error, ¿ya? Así que cuiden lo que escriben, cuiden la redacción, porque a veces me cuesta mucho leer su redacción. Y el video, ahí está el link, es el caso de Elizabeth von R, no es el caso completo, está cortado, y les encargo, si alguien da con este video completo, me lo hace llegar apenas pueda. Aunque no estemos ya en clases, ¿se acuerdan de mí el día de mañana? Van a tener mi correo. Si alguien da con este video completo, feliz de la vida. ¿Ya? Esto, no sé si se entiende bien, si hay algo que cambiarle. Aquí lo que podríamos poner es mecanismos de defensa para que se entienda. ¿Hay algo que haya que cambiar? ¿Algo que no se entienda? ¿Nada? Ya. Listo. Se saca entonces. Esto se sube al tiro del aula virtual con el resumen del curso. ¿Grupos de cuánto? Los mismos grupos anteriores. ¿Ya? Porque ya los tenemos más o menos armados. Que nadie quede afuera. Todos deben tener grupo al día de hoy. Si quieren hacer un cambio de grupo porque no se acomodaron muy bien trabajando, hacen el cambio, pero lo organizan entre ustedes y más o menos con la misma cantidad de personas. ¿Ya? Habíamos dicho grupos de 6, más o menos. Entonces, más o menos conservar ese número que no sea choclón, porque con choclón la cuestión no rinde. ¿Ya? Y hay que ser súper honestos. Nos dedicamos a que lo haga un tercero o me relajo con los tiempos, no cunde. Así que no sea choclón, que sean unos grupos más o menos de 6 personas.
Profe, ¿Sí? ¿y de 3 personas se puede? No, pues son muy pocos. Porque Ah, ya no tenemos para el grupo de 3. Pues. ¿Quién ya. está? ¿Hay alguien que esté solo? No, era para preguntar. No sé si hay alguien solo. La idea es que mantengamos más o menos un número razonable. Ahora, si quedan 3 personas sin grupo, están obligados a hacer un grupo aparte, nada que hacer. ¿Mm? Pero habíamos calzado los grupos, yo me acuerdo. Ya, revisen eso, pero no me vayan a mandar trabajos individuales porque no es la idea. ¿Ya? Recuerden además desde ya empezar a ver con quiénes son compatibles para trabajar, porque todo el tiempo van a tener que trabajar en grupo. Entonces es importante que empiecen a ver eso desde ahora y que si realmente están interesados a trabajar, busquen y sean súper honestos y realmente digan, sí, yo con este grupo puedo producir y con este grupo de verdad que no nos gusta. Y eso no le va a servir en la universidad. Va a ser, a lo mejor ahora no le genera tanto problema, pero después lo va a complicar un montón. ¿Ya? Ya chicos, si no hay más preguntas, un gusto haberlos visto, voy a hacer las correcciones del caso. Yo creo que mañana estoy subiendo al aula las retroalimentaciones del práctico 1 porque no alcancé a tenerlas todas. Igual estoy dentro del tiempo, pero como me quedan algunas, voy a hacer todo lo posible por enviárselas mañana, así que estén atentos al aula virtual. Y nada, pues, ya, éxito en el trabajo, un buen análisis de los conceptos de este bonito modelo y gracias por la participación, gracias por las preguntas y a cuidarse mucho, que miren que las cifras hoy día no están muy buenas todavía. Ya, esto lo paramos.